Bueno, hoy vamos a hablar de este tema que se llama los significantes de nuestra psique. Y bueno, para ello vamos a mostrar una imagen para que podamos establecer una diferencia entre los significantes y los significados. Fíjense, estas palabras que vemos aquí, que son de la vida cotidiana, pues para nosotros tienen un significado si las buscamos en algún diccionario. Sin embargo, ese significado de las palabras no es el mismo que la cuestión de el significante. ¿Por qué decimos que ciertas palabras, como las que estamos viendo, son para nosotros elementos significantes? Porque la psique las asocia con ciertos eventos que fuimos viviendo en nuestra vida, ya sea eventos del presente o eventos del pasado. Y esa asociación o esa relación de esas palabras, para nosotros las vuelven significantes. Y fíjense, no solo son las palabras comunes que podemos asociar con ciertos eventos o ciertas vivencias, también asociamos, por ejemplo, nombres de personas. ¿Qué significa para nosotros el nombre, por ejemplo, Carmen, o el nombre Valeria, o Jorge, o Marcos, o cualquier nombre, ¿verdad? ¿Cómo es que la psique está asociando ese nombre con un evento de nuestra vida? Puede ser un evento traumático o un evento no traumático, pero esa palabra o ese nombre se vuelve un significante por esa asociación que hace nuestra psique. A veces esos significantes de nuestra vida nos causan molestia, nos causan malestar, nos causan un enojo, pues porque están asociados, como ya dijimos, con algo que no nos gustó, con algo que pasó y nos hizo sentir mal. Y bueno, pues en otras ocasiones esos elementos significantes pueden causar angustia, pueden causar tristeza, pueden causar una depresión. Y bueno, pues cada vez que escuchamos o esa palabra o ese nombre, pues nos remite a ese evento traumático que tuvimos, digamos, en un momento anterior de nuestra vida, ¿no? Ahora, fíjense, esos elementos significantes no solo son nombres de personas o de cosas, también son situaciones o también son simbólicos. Por ejemplo, aquí hay muchas personas que esta imagen del payaso les remite alegría, pero también a otras personas esta imagen del payaso les transmite miedo por algo que ellos vivieron cuando vieron por primera vez esta figura o este simbólico, ¿no? Quizá nos recuerda una fiesta donde estuvimos muy felices o una fiesta donde quizá no fueron nuestros amigos o fue una situación muy triste para nosotros, ¿no? Entonces asociamos esos simbólicos, y para nosotros se convierten en elementos significantes. La palabra fiesta, la palabra amigos o la palabra payaso nos remite a algo que vivimos y que nos causa ese miedo, esa angustia o ese temor. Entonces, elementos significantes en nuestra vida, pues hay muchos, por esas asociaciones que hacemos o esa relación con ciertos eventos que fuimos viviendo. A veces los elementos significantes son simples melodías o simples canciones. ¿A qué me recuerda esa canción? ¿O a quién me recuerda? ¿Por qué ponemos tanto esa misma música o esa misma canción? Entonces, son cuestiones que por ahí están en nuestra psique y que nos causan quizá alegría o también nos causan un dolor, ¿sí? Digamos que es como un duelo permanente cada vez que yo escucho esa canción, quizá por una separación, quizá por una persona que ya falleció, pero me remite a algo. Entonces esa canción para mí se vuelve un elemento significante. A veces como elementos significantes están, digamos, pues la comida, ¿no? Esos platillos, esos olores, esos sabores, o incluso los lugares donde yo comí por primera vez esos platillos. ¿Por qué? Porque me remiten a esa imagen de quién me los preparó, con quién los cociné, con quién degusté esos alimentos.
Me gustó esa compañía, no me gustó, ¿cuál fue la situación? Y por lo tanto, esa comida se puede volver para nosotros un elemento significante, que nos cause alegría o que nos cause dolor, que nos cause una tristeza, ¿verdad? Una depresión. Entonces, a veces el elemento significante para nosotros es nuestra mamá, porque esa mamá pudo haber sido una muy buena madre o quizá una madre no tan buena. Quizá fue una madre que nos exigió mucho o nos dio buenos consejos o fue una madre castrante. Quizá esta madre hoy ya no está presente en nuestra vida, quizá porque ya falleció o esta madre está muy lejos o no tengo una buena relación con mi madre. Y entonces, ¿qué sucede? Que la palabra madre para nosotros se vuelve significante, porque la asociamos con esos eventos que vivimos con ella, o eventos que no vivimos, ¿verdad? Que fueron, puede ser alegres, o quizá fueron dolorosos. Y lo mismo sucede con la palabra padre. ¿Cómo fue la relación que tuvimos con nuestro padre? ¿Estuvo presente? ¿No estuvo presente? ¿Lo percibimos como un buen padre, como un mal padre? ¿Nos dio buenos consejos? ¿No nos dio buenos consejos? ¿Nos escuchó? ¿No nos escuchó? ¿Nos dio su mirada o no nos dio su mirada? ¿Cómo fue esa relación? Y entonces esa palabra padre se vuelve también un elemento significante. Ya no está mi padre, o mi padre quizá ya está viejo, ¿sí? O nunca estuvo conmigo, siempre fue un padre ausente. Y entonces cada vez que viene, por ejemplo, el Día del Padre, o en el caso el Día de la Madre, entonces ahí para nosotros se vuelve algo quizá muy bueno o quizá doloroso, ¿verdad? Por eso son elementos significantes. A veces los elementos significantes son nuestros abuelos, porque nos cuidaron, porque nos dieron consejos, estuvieron ahí con nosotros en los momentos que no estaban nuestros padres, pero también pudieron ser abuelos castrantes, abuelos maltratadores. Y entonces la palabra abuelos para nosotros también se vuelve significante. O quizá esos abuelos ya no están presentes, ya partieron. Entonces también la palabra abuelos para nosotros toma una relevancia. ¿Por qué? Porque si ya no están, ahora esa palabra, abuelos o padre o madre, me remite a que algo me falta. Tengo una falta de la madre o del padre o de los abuelos, ¿no? Por eso se vuelven elementos significativos para nosotros. En ocasiones, esos significantes, pues son juguetes. Un perrito, un gatito, un osito. Ese juguete que tuve en la infancia o que no tuve, que no me regalaron, que no me trajeron los reyes, o en la Navidad no me regalaron eso que yo tanto quería. Entonces, eso que yo tuve o que no tuve se vuelve un elemento significante. Lo asociamos con una alegría o con una tristeza. Entonces, esa es la significancia. ¿Cómo es que nuestra psique asocia esos elementos con algo, una vivencia que tuvimos? Y a veces esa vivencia es consciente o a veces es inconsciente, ¿no? ¿Quién me regaló ese juguete? ¿Bajo qué condiciones yo lo recibí? ¿De alegría o de tristeza? ¿Me lo regaló papá? ¿Me lo regaló mamá? ¿Un amigo? ¿Una amiga? ¿Mi abuelo? ¿O quizá una expareja? ¿Quién me lo dio? ¿Sí? ¿Lo recibí o no lo recibí? A veces los elementos significantes son lugares, son ciudades. ¿Qué viví en esa ciudad? Cosas buenas, tuve éxitos, me desempeñé bien profesionalmente en esa ciudad. ¿A qué personas conocí en ese lugar? Entonces, ese lugar se vuelve un elemento significante. La ciudad, sus edificios, sus calles, se vuelven significantes para nosotros, porque tuvimos vivencias o conocimos ahí personas que fueron importantes para nuestra vida, ¿no? A veces en esa ciudad nos pasaron cosas malas, quizá una cuestión de la naturaleza, un terremoto
que nos remite a un evento traumático. Y esa ciudad nos recuerda eso, ¿sí? Y quizá cuando nosotros, por ejemplo, si vivimos aún en esa ciudad y escuchamos una alerta sísmica, recordamos ese evento traumático. ¿A quién perdimos? ¿O qué perdimos? ¿Perdí mi casa? ¿Perdí personas? ¿Qué fue lo que cambió en mi vida? Y entonces esa ciudad o esa alerta sísmica se vuelve un significante para nosotros. Y entonces, como ya comentábamos, los significantes pueden ser personas, pueden ser sus nombres, pueden ser objetos que han estado ahí en nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿qué persona me hizo feliz? ¿Qué amigo me hizo feliz? ¿Quién me escuchó? ¿Quién no me escuchó? ¿Con quién me llevé bien? ¿Con quién no me llevé bien? Y hoy, cuando yo escucho el nombre de esas personas, ya sea amigos de la infancia, de la adolescencia o del presente, me remite a un recuerdo positivo o negativo. Y se vuelve para mí esa persona un significante, ¿sí? Entonces, a veces esos significantes son mascotas. ¿A qué me recuerda ese perrito o ese gatito que me estuvo acompañando quizá en momentos de mi vida? Cuando yo estaba solo, o me acompañó en situaciones donde yo estaba haciendo ciertas actividades y ellos estaban ahí para hacerme compañía, ¿no? Se vuelven elementos significantes, ¿sí? Y bueno, pues muchas personas, estas mascotas las hacen parte de su vida, ¿no? Ahora, en ocasiones los elementos significantes son prendas de vestir, ¿sí? ¿Cuál era la prenda que más me gustaba cuando yo era un niño o una niña? ¿Quién me la compró? ¿Fue un día feliz o no fue un día feliz? ¿Me obligaron a ponerme esta prenda o yo me la quería poner? ¿A qué me recuerda esa prenda? ¿Sí? ¿Fue bonito ponérmela o no lo fue? Entonces, esas prendas o esa ropa que yo me ponía cuando era un niño o una niña, también me pueden remitir a una cuestión, de mucha felicidad o de mucha tristeza, ¿sí? Quizá yo era un niño y me gustaba ponerme la ropa de niña, o al revés, quizá yo era una niña y me gustaba ponerme la ropa de niño. Entonces esa ropita se vuelve un elemento significante para nosotros, porque lo asociamos con esos momentos que quizá no fueron tan fáciles de nuestra infancia. A veces esos elementos significantes son la misma naturaleza. ¿Con quién compartí, digamos, en ese lugar a donde yo fui a ver la naturaleza? ¿Fui con una pareja? ¿Fui con amigos? ¿Fui con mi familia? ¿A qué me recuerda la naturaleza? ¿Fueron momentos bonitos que yo compartí con esas personas? ¿O hubo ahí una ruptura? ¿Hubo ahí una situación difícil? Y entonces, estos elementos que podrían ser buenos elementos, a mí me recuerdan quizá un trauma o quizá me recuerdan una buena vivencia. Ahora fíjense, esos elementos significantes no siempre aparecen en la vida cotidiana, a veces aparecen en los sueños. Es decir, ¿por qué sueño tanto con la luna o con el sol o con esos paisajes o con esas formas, con esas personas, con esas palabras, con esas situaciones? Entonces, esos significantes muchas veces aparecen en el sueño, ¿sí? Como lo dice Freud, eh, ahí aparecen los deseos reprimidos. ¿Qué es lo que yo deseo que no tengo en mi vida cotidiana, pero que se representa en el sueño, ¿no? Y como ya veíamos en otras charlas, en el sueño aparecen sí deseos inconscientes reprimidos, pero en ese inconsciente donde aparecen los sueños, pues es más amplio, ¿no? Y ya pues en otra charla ahí explicamos ese inconsciente que es más amplio. Pero ahí, en el sueño, también aparecen esos elementos significantes, ¿no? Que significan algo para nosotros, ¿sí? Esas formas, esos sueños recurrentes de lo que me está pasando o de lo que me va a pasar. Por lo tanto, cuando uno habla de
elementos significantes, uno remite a esas situaciones, a esas formas, esos objetos, esos mascotas o esa fauna o esos elementos de la naturaleza o esa ropa que usé o que no usé o que uso en el presente. O las mascotas, decíamos, personas, y todo esto para nosotros lo asociamos con cosas que nos pasaron. Y fíjense, a veces esos eventos con los cuales asociamos estas personas o estas palabras, ni siquiera nosotros los recordamos. ¿Por qué? Porque esas palabras o esas personas o esas vivencias están en nuestro inconsciente. Es decir, no tenemos consciente por qué me molesta esa comida. No tenemos consciente por qué ese nombre de esa persona a mí no me gusta, ¿sí? O me causa tristeza o me causa angustia, porque mucho de esto está en nuestro inconsciente, ¿sí? Claro, ya sabemos que nuestro inconsciente está ahí siempre latente. ¿Cuándo se activa? Cuando escuchamos esa palabra, cuando escuchamos ese nombre, ¿sí? Y entonces nos causa justamente un enojo o una angustia o una depresión. Recuerden que en el inconsciente está todo, lo bueno y lo malo. Y algunas cosas me van a causar enojo y otras me van a causar quizá alegría, pero es inconsciente. A veces sí es consciente, pero la mayor parte de las veces es inconsciente, ¿no? Y entonces todos estos elementos, llámense nombres, llámense lugares, personas, objetos o cosas, para nosotros se vuelven elementos significantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya dijimos que están asociados con ciertos eventos de nuestra vida, que los tenemos conscientes o los tenemos inconscientes. Y bueno, pues esta es la importancia de estos elementos significantes y para que nos demos cuenta que cómo afectan nuestra psique, cómo afectan nuestra conducta manifiesta, ¿no? Y por eso su importancia. Pues bueno, en otra charla hablaremos un poco más de estos elementos significantes que obviamente se asocian con el inconsciente, se asocian con eventos traumáticos, y ya podemos ahora comprender por qué esa palabra, ese nombre o ese lugar o esa situación, yo la asocio, ¿verdad? Entonces son asociaciones de nuestra psique, a veces buenas o a veces que nos remiten a un evento traumático. Bueno, entonces por ahí hay otras charlas sobre el inconsciente, el evento traumático o las identificaciones del yo que se relacionan con esos elementos significantes. Bueno, entonces vamos a concluir la colaboración del día de hoy y en la siguiente hablaremos más sobre esos significantes u otros elementos que están asociados con nuestra psique. Bueno, entonces nos vemos en la siguiente.